Y les voy a pedir, por favor, que nos vayamos al libro de Hechos, capítulo 8. No, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. ¿Alguien me puede leer antes de entrar de lleno a esta palabra? Ezequiel 37, 14. Por favor, ¿me puedes ayudar, Dani? Dani y José Luis, ¿me ayudan? ¿Qué dice Ezequiel 37, 14? ¿37, 14? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Hasta ahí. Bueno, esta es una palabra que Dios puso en mi corazón y hoy la vamos a declarar con autoridad con denuedo. Y esta es también una palabra para aquellos que pues, los está quejando la enfermedad, los está quejando la necesidad de recibir sanidad en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Pero pues bueno, hoy Dios les quiere decir eso: pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir. ¿Alguien abraza esta palabra y dígame? Amén. Okay. Bueno, pasamos a Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Es importante, mi hermano, que esta palabra la recibamos con el discernimiento espiritual que Dios quiere. Es importante que comprendamos, que entendamos que este varón, este hombre Felipe, no era uno de los apóstoles ¿cómo se llama? Que estaban predicando el evangelio de esa manera en la cual Jesucristo les enseñó, y no era uno de los discípulos de Jesús muy cercanos a él. Sí, recordemos que estaba el discípulo amado Juan, que estaba el discípulo Pedro, que estaba ese discípulo apasionado y aguerrido que era Pablo, que obviamente tuvo que recibir primero su conversión camino a Damasco. Pero bueno, aquí habla de cómo Dios utiliza a Felipe. Dice que se le aparece el ángel del Señor a Felipe y le dijo: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén hacia Gaza. De Jerusalén hacia Gaza era un camino largo, eran varios miles de kilómetros. Le dice: ponte en marcha a Jerusalén. ¿Qué sucede en esta marcha que emprende Felipe? Tiene un encuentro con un etíope. ¿Y quién era este etíope? ¿Alguien me puede decir quién era? ¿Por ahí alguien me puede decir? Felipe.
el eunuco con el que se encuentra. ¿Alguien me puede comentar? ¿Alguien se sabe esta historia y este contexto tanto geográfico como bíblico, histórico? Por ahí mi hermano Juan me puede decir quién era este eunuco. Era un soldado, ¿no? Era un soldado. Ok, por ahí otro, alguien que me pueda decir. Un soldado Sí, ¿un soldado qué? que es que estaba viendo la palabra y no la entendía, ¿no? Ok, un soldado que estaba leyendo la palabra y no la entendía. Ok, ¿alguien tiene otra versión por ahí? ¿Alguien conoce un poco más de esta historia bíblica? ¿Alguien de los que viene a Panorama Bíblico me puede explicar? Porque eso lo hemos explicado en Panorama Bíblico en 2 ocasiones. Lo vamos a explicar por 3ª ocasión. Los invito a que vengan a Panorama Bíblico, mis hermanos. Por ahí, César. ¿Quién era? Pati, ¿quién era? Bueno, les voy a decir quién era. Este eunuco era un hombre. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Qué es un eunuco? ¿Alguien me puede decir qué es un eunuco? Es un hombre que pues, le cortan los testículos, por decirlo así, y convive con mujeres, es apartado, vamos a decirlo así, de los hombres y cuidaba a las mujeres de los reyes. Cuidaba a las mujeres de los reyes, a la reina, a las doncellas. Era un hombre castrado. Claro, con la finalidad de que no tuviera pues, sensaciones de deseo. Es correcto. Es un hombre que estaba castrado. Por ahí hay un pasaje no me acuerdo qué parte de la Biblia, pero ahorita que lo encuentre se los voy a decir. Y espero que esa palabra no la reciban, porque habla de los eunucos y dice que ningún eunuco entrará al reino de Dios. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? O sea, hoy lo vamos a ver. Seguramente lo voy a encontrar acá porque me topé con esto en la madrugada cuando estaba yo tratando de entender la prédica, y seguramente ahorita en el desarrollo de la misma me voy a volver nuevamente a encontrar con ese pasaje bíblico, y espero que esa palabra no la recibas en tu persona, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que este eunuco era una persona. Bueno, ya tenemos en el contexto, ¿no? El eunuco era un hombre que estaba castrado de sus partes nobles, pero no era cualquier eunuco. Era el tesorero de Etiopía. Era el tesorero de Etiopía. Era un soldado de la reina, efectivamente, mi hermano. Pero era el ministro de finanzas. Era el señor de los dineros, el que movía la power económica de toda Etiopía. ¿Etiopía dónde se encuentra? Es una parte de África. Es una parte de África. Este eunuco, dice la palabra de Dios que venía de Jerusalén. No especifica la palabra de Dios que haya entrado al templo, pero sí dice que fue al templo. Venía de Jerusalén, venía de regreso. No dice la palabra de Dios que entró al templo a orar, que le impusieron manos, que recibió a Jesús. No dice que venía el eunuco con un pergamino leyendo. En ese entonces únicamente, ¿se acuerdan cuando llega Jesucristo al templo? Le dan un pergamino para que lea la palabra. Este etíope era una persona en una posición especial, en una posición de poder. Seguramente él había comprado el pergamino, seguramente él había comprado esas escrituras. Era una persona importante, que venía con su séquito de personas. ¿O cómo se dice? ¿Séquito o séquito? Séquito de personas. Venía en su carroza, no venía en su bicla, no venía en su moto. Venía en una carroza, venía con un séquito, venía con gente. Era el ministro de finanzas.
Seguramente traía sus bodyguard, ¿ah? ¿Qué pasa? Sus guardaespaldas, mi hermano. Perdón. Sus guardaespaldas. Gracias. Su escolar, su armor es escort o escort armor, o su bodyguard. Seguramente traía una veintena de guardaespaldas, de gente que lo iba, su estado mayor que lo iba cuidando, ¿no? Era una persona muy importante. Alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace. Candace era la reina de los etíopes. Y dice la palabra de Dios que este varón había ido a adorar al Dios de Israel. Y que ya venía de regreso. Y que en el viaje de regreso venía sentado en su carroza. Dice la palabra de Dios que venía leyendo la palabra y venía leyendo al profeta Isaías, pero ese también que no entendía. Y es ahí donde llega Felipe. Y espero que aquí haya muchos Felipes. Amén. Yo soy uno. Porque no eran los discípulos de Dios, los apóstoles. Era Felipe, el cual había recibido una instrucción del ángel del Señor. Vamos a un contexto histórico en Hechos 6, por favor, vean Hechos 6. Seguramente aquí lo habla. Amén. Y es importante que comprendamos esto. Miguel, por favor, ayúdame, lee. Inicia a leer. Fuerte y claro. 6.1, desde ahí. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quitaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Hasta ahí. ¿Cuál era el problema que estaba prevaleciendo, César? Había discriminación. ¿Cuál era el problema que estaba pasando? Estaban siendo desatendidas. Ok. Angie, ¿cuál era el problema? ¿Quiénes estaban siendo desatendidas, hija? Las viudas en la distribución de los alimentos. Y dice la palabra, no dice ahí que era uno de los 12, eso Felipe. Dice que escogen 7. La palabra de Dios dice que los 12 discípulos dicen, yo soy el sacrosanto. Bueno, no lo dice la palabra, yo me lo imagino. No vamos a blasfemar. Pero dice que los 12 discípulos, ellos eran los autorizados para imponer manos, liberar y sacar demonios. Y dijeron, necesitamos que alguien se encargue de hacer el aseo de la iglesia. No, ya está Barbarita. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos que traigan una comida rica y exquisita. No, ya Saraí la trajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta qué estaba pasando? Los 12 discípulos estaban chambeando para Dios, pero sus manos no les daban. ¿Qué necesitaban? Ayuda. Y esa ayuda la solicitan y la piden con hombres y mujeres de Dios, así como ustedes. ¿No escuché amén? Y dice la palabra de Dios que de ahí sale Felipe. Felipe era mesero. Era el mesero de las viudas. No era uno de los 12. Dice la palabra de Dios, continúa leyendo, por favor, mi hermana Tania, ayúdame. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo
En enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Hasta ahí. Hasta ahí. Yo les dije, ¿no lo dijeron? Sí lo dijeron. Nosotros estamos encargados de esto. Somos los apóstoles, estamos declarando la palabra de Dios. Estamos, y ustedes lo saben, a través de la historia bíblica, lo han conocido. Los apóstoles echaban fuera demonios y hacían milagros, prodigios y todo. Y dicen los apóstoles, se reúnen los 12 apóstoles y dicen, no está bien que nosotros, estemos atendiendo a las viudas, estemos atendiendo esto, lo otro, X, Y, Z. Pues necesitamos más manos. Y están pidiendo ayuda. Y concuerdan con sus hermanos. Los 12 se reúnen y concuerdan y dicen, hermanos, estamos descuidando el ministerio de la palabra de Dios. Y lo estamos descuidando porque tenemos que estar sirviendo en las mesas. Escojamos de toda esta gente. Escojamos dentro de estas personas que están acá. ¿Cuántos, Dani y José Luis? 7. Sigue leyendo, Dani, por favor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gloria a Dios, hasta ahí. Amén. La iglesia en ese entonces es la iglesia primitiva. Y tenían en sentido estricto, no escogían al que venía una vez al mes a la iglesia, se los aclaro. No escogían al que venía una vez cada 4 meses a la iglesia. Escogían al que estaba, ¿qué? Lleno de Preparado, al que estaba siempre, al que era continuo, al que estaba preparado y que tenía sabiduría, que tenía entendimiento, que tenía discernimiento espiritual. Escogían la iglesia primitiva. Era una iglesia que tenía un estricto sentido de responsabilidad. Por esa razón escogieron únicamente gente que estuviera llena del Espíritu Santo, de buena reputación y con sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad, Héctor? ¿Servir en qué? la distribución de la comida. En darle de comer a las viudas y a todos los que estaban ahí, que se reunían. Y escogió a 7. Dígame los nombres, por favor, mi hermana Yo Saray. le digo, hermano. Dígame 2. Escogieron, siga leyendo. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron mi hermana Saray. ¿Sí? Escogieron a Esteban, varón 1. lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esa característica? Sí. Varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. 2. A Felipe, a Prócoro, 3. a Nicador, 4. a Timón, 5. a Parmenas y a Parmenas y Nicolás. 6. 7 hombres. Sigue leyendo, por favor, David. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Sigue leyendo. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Felipe fue uno de esos 7. No sé cuántos Felipes hay aquí, pero seguramente hay gente con esa unción de Felipe. Seguramente hay gente
que Dios está utilizando repartiendo volantes allá afuera, ¿verdad? Porque ese es un ministerio. Seguramente Dios está utilizando a gente de atalayas en esta iglesia. Porque ese es otro ministerio, les recuerdo. Seguramente hay gente en los diferentes ministerios que se mueven y son Felipes, que están siendo utilizados en alabanza, en niños, en mujeres, en varones, pero sobre todo en intercesión. Espero que esta palabra sea una palabra de bendición a tu vida y también que te incomode. ¿Por qué? Porque Dios te va a utilizar y te está utilizando seguramente, pero Dios te quiere utilizar y te quiere llevar a un nivel espiritual más alto. Por eso esta palabra, por eso Dios hoy te dice, oye, ¿dónde estás? Dani, ¿dónde estás en tu ministerio de jóvenes? José Luis, ¿dónde estás? Ah, sí, hija, sí es cierto, sí me di cuenta lo que hiciste el fin de semana. Sí me di cuenta lo que estás haciendo en tu casa con los jóvenes. Y el ministerio que menos se ve, que es el del aseo, seguramente lo estamos disfrutando todos nosotros. Seguramente aquí hay Felipes y Felipas. Ah, bárbaro. Qué bárbaro, quedó el aseo del 1. Dice la palabra de Dios, volvamos al capítulo 8. Que el Espíritu le da una instrucción a Felipe y le dice: acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Felipe raudo y veloz va corriendo y se acerca. No sé cómo le hace, pero se acerca. Vuelvo a repetir, no tan fácilmente te podías acercar a un ministro de finanzas. No sé qué tanto tuvo que pasar, qué filtros tuvo que pasar, pero él se acercó. Se acercó al etíope. Se acerca y le dice: dice la palabra de Dios, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó. O sea, quiere decir que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar a Dios, a buscar de Dios, y venía todavía con la sensación de seguir buscando más de Dios. Y venía, dice que Felipe, al oír que el eunuco, entonces quiere decir que venía leyendo, pero leyendo en voz alta. Porque dice, al oír que el eunuco leía profeta Isaías, le pregunta: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y qué dice el eunuco, mi hermano Beto? ¿Quiere que te dé el versículo? Sí. ¿Y cómo podré? O sea, acudiendo a Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí. ¿Cuál era el pasaje que estaba leyendo mi hermano Héctor? ¿Qué pasaje estaba leyendo el etíope? Siga usted la lectura, por favor. Como oveja fue llevado. Siga leyendo, mi hermano Héctor. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio a sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia.
¿quién puede hablar de sus descendientes? Por su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba de profeta acerca de ti mismo o alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Hasta ahí. Pregúntale a eunuco, ¿de quién habla? ¿Habla de sí mismo? ¿De quién habla? ¿Habla de otro? Es que no entiendo, explíqueme por favor. ¿Te das cuenta, mi hermana, mi hermano? ¿Te das cuenta y visualiza por favor? ¿De dónde venía Miguel? De Jerusalén, venía de Jerusalén. ¿Dónde estaba mi hermano José Luis? No, ¿dónde estaba cuando Dios le dice a Felipe, acércate al carro? En camino a Gaza. Camino a Gaza. ¿Pero en qué parte estaba? Estaba en el desierto. Estaba en el desierto, mis hermanos. Estaba regresando de adorar, regresando de haber ido a la iglesia. Amén. Regresando a su cantón. Y no sabemos cómo le había ido ahí en Jerusalén. Bueno, intuyo, yo creo que tú también con discernimiento espiritual intuyes qué pasó en Jerusalén. Porque ¿qué crees? En Jerusalén no le hablaron de Jesús. ¿O sí le hablaron de Jesús? No. ¿Qué crees? En Jerusalén, por más billetes que tenía y que era el ministro de finanzas y que podía aportar una lanísima, no tuvo un encuentro con Dios. ¿Ves cómo Dios se place en usar a la gente? Amén. ¿Cómo Dios puede utilizar de manera poderosa al que está afuera repartiendo volantes, al que está aquí en atalayas, al que está ministrando en alabanza, al que está predicando el evangelio? Estaban los grandes jerarcas, los sacerdotes estaban en Jerusalén. No era el momento del eunuco. Y Dios quiso utilizar a Felipe. Felipe, no uno de los 12 discípulos. Felipe, uno de los 7 que habían utilizado. Vete a meserear. Dale de comer a las viudas. Tu chamba va a ser hacer el agua fresca para servirle agua fresca a las viudas. Tu chamba va a ser hacer el falafel, hacer la comida para las viudas. A este Felipe es al que estaba utilizando Dios. No utilizó a los ministros de Dios, no utilizó a los sacerdotes, no utilizó a la gente que estaba autorizada a imponer manos. Utilizó a este hombre, a Felipe. Felipe obedeció. Dígalo usted, Felipe obedeció. Felipe obedeció. Y obedeció cuando le dijo, ve y acércate al carro. Se acerca al carro rápidamente y le dice, ¿qué estás leyendo? No, pues al profeta Isaías. Y aquí dice que, pues, explícame tú porque yo no entiendo. Dice que como oveja al matadero fue llevado. ¿De quién habla? ¿Está hablando de sí mismo? ¿De quién está hablando? Tú dime. De Jesús, Isaías 53:7. Amén, gloria a Dios. Habla de que como ovejas nos portamos mal y Jesús entrega su vida, da su vida sin decir ni una palabra. Eso es lo que le dijo Felipe al eunuco. Eso fue lo que le reveló Dios al eunuco a través de Felipe. No sé, seguramente no, el eunuco no tuvo una plática de 15 minutos o de 1 hora, como aquí vienes a la iglesia, 1 hora, 2 horas. No dice la palabra cuánto tiempo lo estuvo ministrando, lo estuvo enseñando, pero dice que venían camino al desierto, en el desierto, sobre el desierto, en el desierto.
En el desierto lo venía discipulando. ¿Te das cuenta? Amén, sí. ¿Te das cuenta cómo Dios te utiliza cuando discipulas a la gente? ¿Te das cuenta cómo Dios te utiliza cuando le hablas de su Hijo Jesucristo a la gente? El eunuco estaba siendo discipulado. Y no dice que Felipe le dijo: ahí hay un charquito, te voy a bautizar. No hice eso. Me imagino al eunuco sintiendo inflamado su corazón, sintiendo la presencia de Dios en su vida, conociendo a Jesucristo y con esa pasión y esa ganas de conocer más, dijo: oye, ahí hay agua. Fue iniciativa de él, pero fue iniciativa de él porque estaba siendo discipulado por Felipe. Dios utilizando a Felipe y él diciendo: sí, yo quiero ser bautizado. ¿Algo impide que yo sea bautizado? ¿Y qué pasa ahí? Entrega su vida a Jesucristo y es bautizado. Dios te ha utilizado en alguna ocasión para que alguien entregue su vida a Jesucristo. Seguramente sí. Y te va a utilizar de manera poderosa para que no una ni dos, sino muchas gentes. Pero si, mi hermano, si no son muchas gentes, si no son millones de gentes, si solamente es una gente, ¿tú crees que vale la pena? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No escuché sí, gloria a Dios, amén. No conozco otras iglesias en las cuales vea poca gente. Y no sé cómo se sientan los pastores, en donde solamente hay 2 o 3 ovejas. Pero hoy Dios me está revelando y me está diciendo en este momento que es muy importante esto. Nosotros no sabemos si aquí está sentada la primera dama de México en un futuro muy lejano, o el próximo presidente de México en un futuro no muy lejano, o alguien muy importante en el gobierno. No sabemos si hay sentado algún secretario de Estado, o algún directivo, o algún director de alguna universidad que permite y que da enseñanza a los jóvenes de nuestro país. Y si esta palabra está siendo recibida por ti, seguramente es que Dios te usa de esa manera poderosa con Amén, amén. Dice la palabra de Dios que le predicó el evangelio y que él dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Fue iniciativa del etíope, no fue iniciativa de Felipe, pero fue iniciativa del etíope porque ya había sido discipulado, ya había sentido la presencia de Dios en su vida. Entonces manda parar la carroza, ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. ¿A dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? A otro lugar, dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se lo llevó a otro lugar y que el etíope nunca más lo volvió a ver. Pero dice también que siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en un lugar que se llama Azoto. Más rápido así que flash, lo teletransportó.
se lo llevó a un lugar que se llama Azoto. El Espíritu Santo de Dios lo teletransporta, lo lleva a ese lugar que se llama Azoto. ¿Pero por qué lo lleva a ese lugar que se llama Azoto? Porque había necesidad de declarar la palabra con autoridad y con denuedo ahí en Azoto. Dios, yo te pido hoy, esta mañana, esta tarde y esta mañana, que hablemos la palabra que mis hermanos necesitan escuchar. Que declaremos esta palabra que también necesito yo escuchar, Señor. Recuérdame, Señor, que no es que tan grande sea la iglesia. Recuérdame, Señor. Recuérdame, bendito Padre, que tú me puedes utilizar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aunque solo una persona esté escuchando tu palabra, Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Así como pasó con el etíope. Pero cómo se transformó toda África, Señor. Cuando el etíope te recibe, Señor, seguramente ahí el evangelio comenzó a crecer en África, Señor. Gracias, Padre. Porque si hubieras mandado a Felipe directamente, Señor, lo iban a matar. O lo hubieras mandado directamente, no lo hubieran pelado, Señor. O lo hubieras dejado que allá en Jerusalén le hablara al etíope, no le hubiera hecho caso, Señor. Tuvo que estar el etíope en el desierto. Ahí en el desierto tuvo que tener ese encuentro contigo a través de Felipe, Señor. Gracias, Dios. Bendito Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahí inicia la carrera ministerial de Felipe. ¿Y se dan cuenta cómo inició? ¿Cómo inició su carrera Felipe? La inició como mesero de las viudas. Sirviendo la comida, sirviendo el agua. Así inició su carrera ministerial. Es muy importante conocer la Escritura para que entendamos. Es muy importante conocer la palabra de Dios para conocer el contexto geográfico, bíblico, el tiempo, lo que hay detrás de cada pasaje bíblico. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Con quién? La pastora y yo bendecimos a toda la gente. Amén. Que empieza obedientemente a servirle a Dios en esta su iglesia. Sirviendo a Jesús en esta su iglesia. No hay posiciones pequeñas, y aunque tú veas que es una posición pequeña, es una responsabilidad muy grande. Y ahí sí te quiero escuchar, amén. Amén. Dios mira el corazón de quien está en la puerta, recibiendo a la gente que llega. Y no sé qué crisis estés pasando, pero si la estás pasando, hoy te quiero decir y recordar que Dios va a utilizar esta cuestión y va a ser una oportunidad para que tú busques de Él y cumplas el propósito de Dios en tu vida. Dios mira el corazón de los Felipes que están aquí en esta iglesia. Yo soy el que soy. Si te das cuenta, la iglesia primitiva tenía un estándar muy alto. Tenían que saberse la palabra de Dios. Tenían que ser gente llena del Espíritu Santo. Tenía que ser gente que tuviera prudencia, que tuviera sabiduría. Dice la palabra de Dios
que los judíos no les gustaba atravesar Samaria, que le daban la vuelta a Samaria. Así que el tiempo que tardaban en cruzar Samaria no lo cruzaban, sino que le daban la vuelta porque veían como perros a los samaritanos. Había un espíritu de rechazo en contra de los samaritanos. Y se demoraban mucho más tiempo. Dice la palabra de Dios también que lo manda a esa parte, a Soto, que pasa por Samaria y que comienza a predicar, y hay un avivamiento muy grande en Samaria. Un avivamiento tan grande que llega Pedro y llega Juan a imponer manos y a liberar demonios y llegan a apoyar y ayudarlo. Si te estás dando cuenta, hermano, lo que puede hacer Dios con una mujer. Si te das cuenta lo que puede hacer Dios con quien está parado en la puerta. Si te das cuenta, líder de alabanza, que lo que puede hacer Dios con 3 chicos de alabanza hoy en día. Si te das cuenta de lo que puede hacer Dios con la gente que está sirviendo en su iglesia. Dios está utilizando a aquel que nada más está repartiendo. Aparentemente es un ministerio pequeño, pero vuelvo a repetir, no hay ministerios pequeños. Son compromisos, responsabilidades con Dios. Es una manera en la cual Dios te utiliza de manera especial y poderosa para ver crecer tu iglesia. Alguien diga amén. Amén. Gracias por aquellos que reparten la Santa Cena. Gracias por aquellos que apoyan esta su iglesia. No es cuestión de posición, es cuestión de tener un compromiso real y disposición para que Dios te use. Hoy te invito a que fluyas en lo que Dios te dio. Esto pasó con Felipe. Y por esa razón enviaron a Juan y a Pedro. ¿Qué sucede después de esto? El Espíritu Santo de Dios le dice, bueno, ya ahora que en Samaria los samaritanos están recibiendo a Jesucristo y ya estaba todo hermoso, bonito, le dicen, ahora te vas a Gaza. En el desierto, tenía que pasar el desierto para llegar a Gaza. Y ahí en ese camino es donde se encuentra con el etíope. ¿Te das cuenta cómo cuando saca de su zona de confort, entre comillas, porque Samaria era un lugar pesado, pero lo saca y todavía lo manda al desierto, lo manda al desierto de Gaza, dice, vete a Gaza, y en el camino a Gaza es cuando se encuentra con el etíope, ¿sí? Ahora vamos a hablar de este africano. Vamos a hablar del eunuco. No habla, no dice el nombre de él. Pero dice que era el ministro de finanzas de la reina de Etiopía. Y dice que adquirió un pergamino. Era un pergamino que únicamente en la sinagoga se leía. Entonces el ministro de finanzas obviamente tenía poder económico. Beto, ayúdeme. Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1.
los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Hasta ahí. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Por ahí? Hermano Miguel. 23:1. Deuteronomio 23. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados por el pene mutilado. A esto me refería cuando les decía, no reciban esta palabra. ¿Sí me entiendes? Y hay muchas maneras de castrar a tu varón, mujer, pero eso no te lo voy a enseñar hoy. Tengo otra versión. A ver, por favor, mi hermano. Dice, los excluidos de la congregación. Moisés continúa diciendo, no puede entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Ok. Así dice. Y vuelvo a repetir, hay muchas maneras de castrar a un hombre, ¿sí? No precisamente cortándole aquellito, ¿sí? Pero eso va a ser tema de otra prédica.